Hay momentos en los que un hombre puede parecer distante, puede guardar silencio, puede no saber cómo actuar, cómo hablar o incluso cómo acercarse. Pero cuando un hombre ha amado de verdad a una mujer, hay ciertas cosas que, por más que pase el tiempo, por más que cambien los caminos o incluso la vida los separe, no se olvidan jamás. Porque cuando el amor ha sido verdadero, no son los detalles grandes los que quedan grabados en la mente. Son los pequeños gestos, las miradas, la energía que esa mujer llevaba consigo, su presencia, esa sensación de paz que solo ella sabía transmitir. No es su cuerpo lo que más extraña, es su alma. Louise Hay enseñaba que cada ser humano es un espejo, que todo lo que damos en realidad lo proyectamos. Y una mujer que ha sido amada de verdad no es solo una mujer que ha sido hermosa, dulce o apasionada, sino una mujer que aprendió a amarse primero a sí misma. Porque el amor real no nace de la necesidad, nace del reconocimiento, del alma que ve a otra alma y dice, ahí estás tú. Hay una energía que no se puede forzar, y esa energía, cuando es genuina, cuando está limpia del miedo al abandono, de la ansiedad por gustar o del deseo de controlar, deja huellas imborrables. Un hombre puede seguir adelante, sí, puede tener otras experiencias, incluso puede convencerse a sí mismo de que ya pasó, pero no lo ha olvidado, porque no se trata de la mujer que lo necesitaba, sino de la mujer que lo eligió desde su abundancia interior. Y aquí entra la profundidad del trabajo interior del que tanto hablaba Louise Hay. Una mujer que se ha sanado, que se ha reconstruido desde el amor propio, no ama desde el vacío, ama desde la plenitud. Y ese tipo de amor no es común. Ese tipo de amor no se encuentra todos los días. Es un amor que calma, que inspira, que no exige. Y precisamente por eso es inolvidable. A veces, lo que más recuerda a un hombre es la forma en la que esa mujer lo hacía sentir consigo mismo. Porque cuando una mujer ha trabajado en su valor, en su autoestima, en su merecimiento, no necesita cambiar al otro para sentirse amada. Y esa libertad es magnética. Es como si él pudiera respirar mejor a su lado, como si pudiera mostrarse sin máscaras, sin miedo, como si su niño interior pudiera descansar en su mirada. Y eso no se olvida. Los hombres también llevan heridas. También han sido rechazados, traicionados, juzgados o presionados. Y cuando encuentran a una mujer que no solo los acepta, sino que los comprende sin intentar cambiarlos, algo dentro de ellos se abre. Esa mujer se convierte en un refugio emocional, en un espacio seguro donde pueden bajar la guardia. No por debilidad, sino por confianza. Y cuando un hombre se siente así, marca un antes y un después en su vida. Ella no necesita gritarle que lo ama. Su amor se siente en la manera en que lo escucha, en su mirada presente, en su capacidad de no tomarse todo personal, en su paz, en su luz. Louise Hay repetía una y otra vez que somos responsables de lo que atraemos, pero también de lo que permitimos. Y una mujer que se ama no se pierde en nadie, no se desvía de su camino por agradar. Ama, sí, pero sin dejar de ser ella. Y eso es lo que un hombre no puede borrar de su corazón. Hay mujeres que dan todo para que las amen, y hay mujeres que se dan amor a sí mismas. Y por eso son amadas de forma auténtica, porque no necesitan rogar, ni perseguir, ni comprobar nada. Su energía habla por ellas, y cuando una mujer ama desde ese lugar, un hombre lo siente. Aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque se aleje. Porque ese amor, esa paz, esa complicidad emocional se queda adherida en su alma. Y hay noches en las que la recuerda sin entender por qué. Hay días en los que su mente la nombra sin quererlo. Hay momentos en los que, por un instante, siente que está con ella otra vez, aunque físicamente ya no esté, porque lo que un hombre no olvida no es una figura, no es una conversación, no es un perfume, es la manera en que ella lo hizo sentirse vivo. Cuando una mujer ha aprendido a sanar sus pensamientos,
a dejar atrás el dolor del pasado, a liberarse de las creencias que la limitaban. Su amor no es dependencia, es libertad. Y eso no es fácil de encontrar. Louise Hay decía, lo que pensamos de nosotros mismos se convierte en la verdad para nosotros, y una mujer que cree profundamente en su valor no necesita gritar su amor, simplemente lo vive, lo encarna, y eso se transmite, se percibe, se queda grabado como una melodía suave en la memoria de quien lo sintió, y cuando un hombre recuerda esa melodía, sabe que no puede reemplazarla, puede intentar ignorarla, puede buscar ruidos que lo distraigan, pero nada suena igual, porque ese amor, ese nivel de presencia, no viene de la necesidad, viene del alma. Hay algo que un hombre siente cuando una mujer ya no lucha por quedarse, sino que se ama lo suficiente para irse si no es valorada. Y eso no se le olvida, porque no es común, porque no es lo que ve todos los días, porque fue un privilegio haberlo experimentado, aunque haya durado poco. El tiempo no borra eso, la distancia no lo diluye, otras personas no lo reemplazan, porque ese tipo de conexión no se encuentra, se reconoce, y cuando se pierde, algo dentro de él lo sabe. No se trata de lo que ella decía, sino de cómo lo hacía sentir cuando lo decía. No eran sus palabras, era su vibración. Una mujer que ha trabajado en sí misma transmite paz incluso en el silencio. Y esa paz no se encuentra en cualquier parte, porque la mayoría de personas hablan desde el ruido, desde sus carencias, desde sus inseguridades. Pero una mujer que ha sanado no necesita llenar vacíos ajenos. Ella simplemente es. Y esa presencia auténtica, serena, es como un oasis para quien ha vivido entre tormentas emocionales. Un hombre puede encontrar belleza en muchos lugares, puede sentirse atraído por muchas, pero hay una profundidad que solo experimenta con aquella que ha hecho su trabajo interior, porque su energía no es reactiva, no manipula, no busca controlar. Es suave, pero firme, amorosa, pero libre, cercana, pero jamás invasiva, y esa paradoja lo desconcierta, lo atrapa y lo transforma. Ella no espera a que él la elija, ya se eligió a sí misma, y ese simple hecho cambia toda la dinámica, porque en lugar de depender, comparte, en lugar de exigir, inspira, en lugar de perseguir, atrae, y eso lo desarma, porque no sabe cómo manejar una presencia tan sólida sin que ella le pida nada. Solo está, solo ofrece, solo vibra en su verdad, y eso se queda en él como una enseñanza que no olvida, incluso si sigue su camino. Louise Hay enseñaba que sanar no es olvidar lo que ocurrió, sino cambiar la manera en que nos relacionamos con aquello que vivimos. Y esa mujer ha sanado, por eso no castiga, no guarda rencor, no necesita reclamar ni repetir lo que ha hecho. Ama con responsabilidad, y eso, para un hombre que ha vivido relaciones donde el amor se confundía con lucha, es algo que nunca se olvida. Él recuerda sus silencios, porque incluso en ellos había comprensión. Recuerda sus ojos, porque cuando la miraba sentía que ella lo veía más allá de su rol, su fuerza o su apariencia. Lo veía como realmente era, y ese tipo de mirada no es común. Es la mirada de quien no juzga, de quien no se aferra, de quien ama desde la conciencia. Cuando ella se alejaba, no lo hacía desde el castigo, lo hacía desde el amor propio, y eso dolía más que cualquier reclamo, porque él entendía, en lo profundo, que no era por rabia, era por respeto, y ese tipo de adiós es el que marca para siempre. Un hombre no olvida a la mujer que le mostró una forma distinta de amar, que no usaba su pasado como excusa, ni sus heridas como muros, que se mostraba tal cual era, sin miedo a perder, porque sabía que quien no podía sostener su luz no merecía quedarse. Ella no mendigaba atención, no rogaba por mensajes, no medía su valor por lo que él hacía o dejaba de hacer, y eso lo confrontaba porque estaba acostumbrado a otro tipo de energía, a la urgencia, a la inseguridad, al drama. Pero con ella todo era distinto. Ella no reaccionaba, respondía, y eso lo sacudía desde dentro. Louise Hay decía,
Cuando realmente nos amamos, dejamos de necesitar la aprobación de los demás. Y ella ya no la necesitaba. Por eso no tenía miedo de perder. Porque lo que ofrecía no venía del miedo a quedarse sola, sino de su deseo genuino de compartir su amor. Y eso no es algo que pase desapercibido. Es algo que se instala en la memoria emocional de un hombre, que lo sigue incluso cuando cree que ha seguido adelante. Hay algo profundamente magnético en una mujer que no compite, que no se compara, que no intenta demostrar nada, porque todo en ella comunica certeza, no arrogancia, sino convicción, no soberbia, sino claridad. Y esa certeza es contagiosa. Él se siente más seguro a su lado, más auténtico, más capaz, porque ella no lo minimiza, no lo manipula, no lo condiciona, simplemente le permite ser. Y eso es liberador. Incluso si la relación termina, él sigue buscando esa sensación en otras personas. Sigue recordando lo fácil que era hablar con ella, lo ligero que se sentía todo, lo conectado que se sentía sin tener que esforzarse, porque ella no era una carga emocional, era un canal de calma. Y ese tipo de energía se vuelve adictiva para un alma que ha vivido en el caos. Él puede no entender por qué la extraña tanto. Puede pensar que fue por su cuerpo, por su ternura, por los recuerdos, pero en realidad es por cómo ella lo conectó con una mejor versión de sí mismo. Y eso no se olvida, porque no es un recuerdo cualquiera, es una experiencia transformadora. Una mujer que se ha amado lo suficiente para dejar de conformarse, para dejar de tolerar menos de lo que merece, para dejar de justificar la ausencia de amor auténtico. Deja una huella distinta. Una huella que no duele, pero que sí se siente. Que no invade, pero que permanece. Que no clama atención, pero que se recuerda en el silencio de la noche. Y esa huella no se borra con el tiempo. Hay momentos en que él camina por la calle y sin esperarlo, algo en el aire le recuerda a ella. Puede ser un gesto en otra persona, una forma de mirar, una canción que apenas suena de fondo, y entonces su mente la llama, no porque quiera, sino porque su alma la sigue sintiendo cerca, porque ella no se fue por completo, porque algo de lo que compartieron quedó flotando en ese espacio invisible donde viven las emociones auténticas. No hay un calendario para olvidar a alguien que te tocó el alma. No existe una distancia capaz de borrar lo que fue real. Y cuando él se encuentra con otras personas, cuando intenta seguir como si nada, hay algo que le falta, algo que ninguna logra igualar. Esa conexión invisible que solo sintió con ella. No sabe explicarlo, solo lo reconoce. Como cuando algo dentro de ti sabe que ese lugar, esa presencia, era hogar. Ella no necesitaba prometerle un futuro. No intentaba convencerlo de quedarse. No le exigía nada. Y tal vez por eso fue tan poderoso. Porque estaba ahí por elección, no por necesidad. Porque era libre, y aún así lo elegía. Y eso, para un hombre, vale más que cualquier palabra. Porque no hay nada más valioso que alguien que te elige sin ataduras, desde la verdad de su ser. Louise Hay hablaba mucho del poder de la energía, de cómo, incluso sin hablar, nuestra vibración transmite lo que somos, y esa mujer, sin pretenderlo, transmitía una seguridad interna que se sentía como un abrazo silencioso. No intentaba brillar más de la cuenta. No necesitaba atención. Su sola presencia hablaba. Su paz era tan profunda que contagiaba. Y eso, para él, era como descubrir un mundo nuevo. La mayoría de relaciones están llenas de ruido, explicaciones, reclamos, contradicciones, demandas, pero con ella todo se volvía simple. No porque no hubiera diferencias, sino porque ella no necesitaba ganar. No discutía para tener razón, sino para comprender. No usaba su dolor como arma, sino como puente. Y eso creaba una dinámica tan distinta, tan limpia, que su corazón lo supo de inmediato. Esto no es común. Él no lo decía en voz alta. Tal vez nunca se atrevió a expresarlo, pero lo sentía. Sentía que esa mujer lo veía, no como él aparentaba ser, sino como realmente era, con sus luces, con sus sombras, con sus dudas.
y lejos de juzgarlo, lo abrazaba con su comprensión, y eso era algo nuevo, algo que jamás había experimentado, porque no todos saben amar de ese modo, no todos han hecho el trabajo interno necesario para amar sin miedo. Ella sí, ella había enfrentado su pasado, había sanado sus creencias, había transformado su dolor en sabiduría, y por eso no amaba desde la carencia, amaba desde la claridad, y eso lo descolocaba, porque estaba acostumbrado a tener que probar su valor, a tener que hacer más, dar más, decir más. Pero con ella no tenía que ser nada distinto. Podía ser él. Y eso no se olvida. Louise Hay decía que todo cambio duradero comienza en el interior, y esa mujer había cambiado su forma de amarse a sí misma. Por eso no pedía lo que no estaba dispuesta a dar, por eso no reclamaba, simplemente elegía. Y su forma de elegir era tan firme, tan suave, tan segura, que él sentía que no podía fallarle. No porque ella lo amenazara, no porque pusiera condiciones, sino porque su sola presencia era una invitación a elevarse, a ser mejor, a corresponder desde la misma verdad. Con el tiempo, él puede rodearse de nuevas personas. Puede intentar reír más fuerte, vivir más deprisa, llenar los vacíos con ruido. Pero hay un silencio que lo sigue, un silencio que se parece a ella, que le recuerda esa tranquilidad que solo ella le daba. No lo deja en paz, no porque ella lo busque, sino porque su energía lo marcó. Hay mujeres que son recuerdos bonitos, y hay mujeres que son despertares. Ella fue un despertar, y los despertares no se entierran, no se apagan, no desaparecen con nuevos nombres o nuevos cuerpos, siguen ahí, en las decisiones que toma, en las cosas que ahora ya no tolera, en la forma en que se mira a sí mismo desde que la conoció. Porque ella le dejó algo más que recuerdos. Le dejó una visión distinta del amor. Le enseñó que se puede amar sin perderse, que se puede cuidar sin poseer, que se puede estar cerca sin invadir. Y todo eso lo aprendió sin que ella lo dijera directamente. Lo aprendió observándola, viviéndola, sintiéndola. Y ahora, incluso si no lo admite, incluso si prefiere callarlo, hay noches en las que cierra los ojos y su alma regresa a ella. No a su cuerpo, no a su sonrisa, a su esencia, a esa energía que lo hizo sentir que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Él nunca supo exactamente cuándo empezó a extrañarla. No fue una fecha, no fue un momento concreto, fue un proceso silencioso, algo que se fue instalando dentro de él sin pedir permiso. Al principio pensó que era nostalgia, luego creyó que era costumbre, pero con el tiempo entendió que era algo más profundo. No era solo ella lo que le hacía falta, era la versión de sí mismo que conoció cuando estaba con ella. Porque una mujer que se ama de verdad tiene el poder de despertar lo mejor en los demás, no porque intente cambiarlos, sino porque su energía los inspira. No presiona, no exige, no culpa. Solo muestra lo que es posible cuando uno se ama primero a sí mismo. Y él, sin darse cuenta, había empezado a verse diferente a través de ella, a cuestionarse, a descubrir rincones de sí mismo que nunca antes había explorado, a imaginarse siendo más, no por obligación, sino por deseo. Y ese deseo no desaparece, incluso si ella ya no está, incluso si la vida los llevó por caminos distintos, porque lo que ella dejó no fue una necesidad, fue una semilla, y esa semilla sigue creciendo dentro de él cada vez que se pregunta por qué nada vuelve a sentirse igual. No es drama, no es apego, es reconocimiento. Louise Hay decía que el amor comienza en la mente, en los pensamientos que elegimos cada día, y esa mujer había aprendido a elegir pensamientos de amor, no de miedo. Por eso su manera de relacionarse era tan distinta, porque no amaba para llenar vacíos, amaba para expandirse. Y quien ha sido tocado por un amor así, sabe que no se puede comparar con nada. Hay muchas mujeres que se entregan esperando algo a cambio. Ella no. Ella ofrecía lo que era,
no lo que creía que debía ser para agradar. Y eso lo descolocaba, porque no intentaba encajar, no pedía permiso para existir, simplemente era ella, y su autenticidad era tan fuerte, tan luminosa, que no podía ignorarse, ni siquiera cuando él intentaba convencerse de que ya la había superado. Él recordaba su risa, pero no solo por el sonido, sino porque era libre, porque no venía del deber, sino del gozo, porque no necesitaba una razón para ser feliz. Era feliz porque había elegido serlo, porque había aprendido a perdonar, a soltar, a amarse incluso cuando las cosas no eran perfectas. Y eso, para un hombre que aún batallaba con sus propias sombras, era profundamente atractivo. No lo decía en voz alta, pero lo sentía cada vez que estaba con alguien más. Sentía que algo le faltaba, que aunque esa otra persona cumpliera con lo que él creía querer, no le llegaba a ese punto del alma donde ella sí había llegado. Y entonces entendía que el amor verdadero no es una lista de cualidades, es una presencia que te transforma. Esa mujer no fue perfecta. Tenía sus días difíciles, sus momentos de duda, su historia, pero jamás dejó que eso definiera su valor. Louise Hay enseñaba que podemos reescribir nuestra historia cuando dejamos de identificarnos con el dolor. Y ella lo había hecho. Había tomado su pasado y lo convirtió en poder. No lo escondía, no se avergonzaba, lo usaba como combustible. Y él lo sentía. Sentía que estaba frente a alguien que había cruzado el fuego y había salido más fuerte, no más dura, más suave, más consciente. Y eso lo marcó, porque había estado con otras antes, pero con ella había sentido algo diferente. No solo amor, sino conexión. No solo pasión, sino complicidad. No solo momentos, sino significado. Y el alma no olvida lo que le da sentido. No importa cuántas distracciones vengan después. No importa si el tiempo intenta borrar las huellas. Hay cosas que se quedan tatuadas por dentro. Ella no hablaba mucho de amor propio. No lo gritaba, no lo predicaba. Lo vivía. Se notaba en su forma de caminar, de hablar, de escuchar. Se notaba en la manera en que ponía límites sin herir, en cómo cuidaba de sí sin egoísmo, en cómo daba sin perderse. Y ese equilibrio era raro, era hermoso, era algo que él no había visto antes. Y cuando una persona te muestra lo que nunca habías visto, ya no puedes mirar igual. Y aunque él no siempre lo diga, aunque no lo escriba en un mensaje ni lo mencione entre sus amigos, lo sabe. En lo profundo de su ser, en ese rincón donde se guardan los momentos que realmente importan, sabe que hubo una mujer que fue distinta. Una que no quiso cambiarlo, que no compitió con su ego, que no lo necesitaba para sentirse completa. Una que amó desde la libertad, desde su centro, desde una plenitud que no imponía, sino que abrazaba. Esa mujer no le pidió promesas eternas, no exigió certezas, no fue una historia idealizada, fue una conexión real. Y por eso, incluso si la vida siguió su curso, incluso si ya no hablan o si cada uno tomó su camino, hay una parte de él que sigue volviendo a ella, no para repetir lo que fue, sino para recordar lo que significó. Porque hay amores que no terminan, solo se transforman. Y hay mujeres que no se olvidan, no porque sean perfectas, sino porque fueron verdaderas, auténticas, presentes, conscientes. Mujeres que primero aprendieron a amarse a sí mismas y que desde ese amor construyeron vínculos sanos, profundos, inolvidables. Una mujer así no es un capítulo, es una huella, una experiencia que eleva, una lección viva que permanece incluso cuando ya no está. Y si tú alguna vez dudaste de lo que dejaste en alguien, si alguna vez te preguntaste si te recuerda, si te piensa, si algo de ti quedó en él, déjame decirte esto con toda claridad: sí, porque el alma no olvida lo que le enseñó a amar de verdad. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que hablaba de ti, o de alguien que aún vive en tus memorias, no guardes ese sentimiento solo para ti. Tal vez alguien más necesita escucharlo. Tal vez hay otra mujer allá afuera sintiendo lo mismo, dudando de su valor,
olvidando lo inolvidable que fue. Te invito a compartir este contenido con alguien que lo necesite. Déjame tu experiencia en los comentarios. Quiero escucharte, quiero leerte, porque tu historia también puede sanar a otras. Y si alguna vez te dijeron que no eras suficiente, recuerda esto. La mujer que se ama a sí misma nunca pasa desapercibida. Es recordada, incluso en silencio. Es amada, incluso en ausencia. Y es valorada, incluso mucho después de haberse ido. Gracias por estar aquí. Sigamos compartiendo estas verdades que tocan el alma. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Porque juntas podemos llevar este mensaje a muchas más mujeres que aún no saben cuánto valen. Nos vemos pronto. Y nunca olvides, eres amor en forma de mujer.